Totalmente, donde inversores extranjeros, alemanes, Sí, fueron víctimas de un esquema. de un esquema Sí. de estafa. Y esto ahora va tomando otros ribetes, Néstor, y aparentemente hay complicidad de la justicia para desestimar todo lo que se presente con relación a Paraíso Verdes. Ujú. La fiscal Rocío Rivas desestimó dos causas, y en estas causas están en juego un total de 1 millón de euros, Néstor. Es decir, 9.000 millones de Que guaraníes. es muchísimo dinero. El juez penal de garantías es Juan Antonio Ruiz Díaz Gamba, quien había ya, se había allanado, por decirlo así, a la fiscal Rocío Rivas. Y ambos ahora aparentemente fueron denunciados ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Uno de los abogados de la causa, de los tres, donde está Fernando Caballero, Marta Raviolo, y el tercero es el abogado Guillermo Ferreiro. Él es Pucané en Twitter, sí, ¿verdad? Sí. Y queremos hablar con él porque las víctimas son Matías Polangela Peite, y están ellos en una situación calamitosa luego de ser estafados con tanto dinero. ¿Cómo estás, doctor Guillermo Ferreiro? Buenos días. Te saluda Cristian Viancioto. Estoy con Néstor Castillo en el programa Hablando Claro. Muy buenos días, encantado de saludarle. Porque eres mi padre. Ah, Pucané es tu papá. Ah, bueno, entonces Exacto. ahí corregimos entonces. ¿Cómo andás, Guillermo? ¿Todo bien? Pero muy bien, encantado de saludarle. Bueno, estábamos haciendo un poco la intro a este caso que ya veníamos dando nosotros seguimiento desde el año pasado. De hecho, fuimos o sea, pretendieron también denunciarnos esta gente por difundir esta situación, pero ahora vemos que aparentemente el Ministerio Público y la justicia están jugando en contra de estas víctimas, doctor. Sí, el Ministerio Público está haciendo lo que hace siempre. Es una cosa ya que nos tienen acostumbrados. Uno presenta denuncias con pruebas, con muchísimos elementos, que ameritan una investigación seria, responsable, un tema complejo, una estafa con transferencias internacionales, ¿verdad? Ajá. Gente que vino afuera trajo todos sus ahorros. Sí. Hay una sobrevaluación de inmuebles, se han vendido a precio de oro unos lotes que en realidad no estaban todavía aprobados principalmente en un pantano donde se inunda cuando llueve, ¿verdad? Y nada, la fiscalía como siempre cajonea las denuncias, no diligencia las pruebas, yo como los otros abogados en este caso que hemos denunciado a la fiscal, hay 22 pedidos de pruebas y a ninguno le dio trámite. Ujú. Entonces, claro, si yo no investigo, nunca voy a encontrar el delito, ¿verdad? Para que la gente me entienda. Es como que yo diría, me tienen secuestrado a mi primo en la casa de la esquina tal, y nunca se van a ver y después que hagan la denuncia. Ujú. Bueno, a lo mejor ya allanar la casa de la esquina tal, no encontrar a mi primo secuestrado, ¿verdad? Ese tipo de cosas que, bueno, al final la fiscalía siempre sale del lado donde está el dinero. Porque esta gente se ha hecho de una gran cartera de clientes que han decidido, en algunos casos, hasta 1 millón de euros o más, de solo de un cliente. Y bueno, tienen los recursos para empantanar la justicia. Y no es posible que estemos hablando del lado de inversión, de que nos ven como corruptos afuera, pero la fiscalía sigue sin investigar las denuncias. Yo te digo, con toda responsabilidad, somos una docena de abogados que hemos presentado denuncias y están fundadas, tenemos todos los elementos, están las pruebas, están los correos electrónicos donde les ofrecían cosas que ellos no tenían, eso se llama estafa. ¿Ok? Si yo te vendo caro un auto, es un problema civil, pero si yo te vendo caro un auto y te digo que tiene unas características que no tiene ese auto, eso es una estafa. ¿Ok? Todo eso hemos planteado y, perdón. No, Hola. quería nomás preguntarte, doctor, estas personas son para la gravedad del caso nomás. Yo no digo que la estafa tenga niveles, estafa es estafa, pero estas Claro. personas son
quienes confiaron en nuestro país venir a invertir el ahorro de toda su vida para pasar los últimos años de su vida aparentemente o supuestamente en un paraíso, porque incluso el emprendimiento se llama Paraíso Verde. Así es gente que trabajó en otro país, produjo una riqueza en otro país y la quiere traer a gastar, a invertir en este país. ¿Ok? Te voy a dar un ejemplo. Le hicieron firmar un contrato que se llama de retroventa, que está prohibido por el Código Civil. Expresamente dice, ese contrato está prohibido. ¿Ok? Eso, por ejemplo, hicieron estas personas. A tal punto que entre ellos están denunciando. Ellos ni siquiera niegan que haya habido un fraude, sino que están discutiendo quién de los miembros, si fue el administrador o el propietario. Y la fiscalía es la única que sigue sin ver un hecho punible. Yo hablé con Rossetti, me dijo, tenemos demasiada denuncia contra esta gente, por favor, llámenos si hay algún problema. Por escrito, después de pedir audiencia, nunca nos recibió. Nunca nos recibió. Y los fiscales, algunos están moviendo lentamente, y otros, hay una fiscal, que ahora no recuerdo su nombre. Rocío Rivas. Otra, anterior a Rocío Rivas, que recibió la causa y la desestimó sin hacer nada. Sí. Y el juez le dice, no podés desestimar que ni siquiera leíste los contratos. ¿Verdad? Entonces, de nuevo la fiscalía está al servicio de la impunidad. Eso nuestros clientes no van a permitir. Nuestros clientes van a ir hasta el jurado. Esta es una primera denuncia que se presenta. Lamentamos mucho, pero vamos a presentar muchas otras contra los jueces que han avalado esto y los fiscales que reciben pedidos de pruebas y no los diligencian o presentan pedidos de desestimación cuando tienen todos los elementos para imputar. Aparte de denunciar al magistrado y a la fiscal ante el jurado de enjuiciamiento, ¿ustedes esta desestimación están apelando, doctor? Sí, esa desestimación está apelada. Está en Cámara en este momento. ¿Un tribunal de apelación debe atender? Exactamente. De acuerdo a la información que por lo menos aquí tenemos y pudimos averiguar, este tribunal de apelación está conformado por los magistrados Juan Carlos Bordón, Mercedes Balbuena, quien ya habría votado, y Vicente Elisaur. El tribunal debe resolver, este tribunal es el que debe resolver la apelación, doctor. Así es. Eso está, digamos, en trámite. Nosotros vamos a seguir los trámites ordinarios, pero no vamos a permitir, o sea, no somos nosotros, nuestros clientes no van a permitir este abuso, este robo, pero descarado. Ellos entregaron una suma de dinero que simplemente desapareció. Ahora, doctor, ¿qué es lo que motiva a que tanto fiscales como jueces estén en esta posición? Mira, eso habría que preguntarle a ellos. Yo lo que te puedo decir es que la fiscalía hoy ya no tiene ninguna credibilidad en nadie. Y te voy a dar un solo ejemplo. Cuando nosotros desde la concertación impulsamos el juicio político a Sandra Quiñones, te acordarás que los gremios de la producción fueron a darle apoyo. Sí. Bueno, entre ellos Héctor Cristaldo, quien es mi tío, a quien aprecio muchísimo. Y entra a la cuenta de Twitter de Radio Caritas ayer y vas a ver que Héctor Cristaldo dice que están hartos de la fiscalía, que es una institución que extorsiona a la gente en lugar de protegerla. ¿Ok? O sea, ya nadie cree en la fiscalía. Ya no es un problema de zurdos contra no zurdos, oficialistas contra opositores, ricos contra pobres. Nadie cree ya hoy en la fiscalía. Y a la fiscalía no le importa. La fiscalía ya se cerró a la sociedad y es una maquinaria de recaudar. Entonces es lo único que le importa. Ya no le importa a la gente, a la fiscalía. Son delincuentes al servicio de otros delincuentes para robar a los ciudadanos. Eso es hoy la fiscalía. Doctor, saludarte también, Néstor Castillo soy, y desde esa perspectiva, evidentemente aquí estamos hablando de gente que goza mínimamente con protección política, lo que al final de cuentas se traduce también en el bastardeo de la justicia, doctor. Mira, no sé que yo aprendí, yo tengo 25 años en tribunales. Yo aprendí que en la fiscalía no importa la protección política, si sos masón, si sos de tal sector, ahí todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Y cuidado con eso. Cuidado con todo tiene un precio.
Hay que leer lo que pasó en los países como México, donde la justicia tenía un precio y la gente se armó para defenderse. Y a eso no podemos permitir que se llegue. Y eso es lo que estamos tratando de reclamar en este caso, porque esta gente está acá, está a la deriva en Paraguay, y no puede no recuperar el dinero que invirtió y que le fue robado. En todos lados hay estafadores. En todos los países hay estafadores. Pero cuando llevan la prueba ante un fiscal, no puede ser que no hagan nada. Eso no ocurre normalmente en el resto del mundo. En términos coloquiales, y que aquí entendemos mejor, doctor, ¿oñe vende papi o son las fiscales a juez de cuera? Y mira, lo que yo te puedo decir es que actúan contra la ley. Claramente actúan contra la ley, por eso lo estamos denunciando, ¿verdad? Actúan, pero sin disimulo contra la ley, y ellos tendrán que explicar por qué lo hacen. Sí. Yo puedo presumir que es así, que se venden, pero lo importante es que han violado la ley y tienen que ser separados del cargo. Ahora, doctor, estas personas denunciadas como Juan Búquer y Erwin Anau, responsables de este emprendimiento que aparentemente se convirtió en un esquema de estafa, ¿qué pasó de ellos? ¿Dónde están? Yo hasta donde sabía, alguien tenía prisión domiciliaria y orden de no salir del país. Mira, hasta donde yo sé, en esa causa recusaban a la fiscal, trabajaron todo, pusieron otro fiscal que le fue más benévolo y se levantó, hasta donde sé. Esa no es una causa mía. Y hasta donde sé, esa gente sigue operando, trabajando. Han presentado algún par de escritos en las denuncias que se le formularon. Y nada, según me cuentan, no me consta, Juan Buque es un señor más normal, digamos, ¿verdad? Pero que los armados se mueven como si fuesen capos narcos, con vehículo blindado, guardaespaldas armados, de una forma así muy llamativa, ¿verdad? ¿Y ellos tienen alguna especie de protección política, doctor? ¿Qué saben ustedes? Bueno, ellos alardean y tenemos grabaciones donde dicen eso. Donde en un momento la gente les reclama qué pasó con su dinero y le dicen que invirtieron en campañas políticas. Ellos alardean, además han subido a su página web fotos con Santiago Peña cuando era candidato, y hay mails donde dicen, ahora que ganó su gobierno todo nos va a ir bien. Eso ellos todo el tiempo están alardeando. Como un recurso hasta persuasivo, doctor. Claro, como diciendo, ustedes con sus abogados que van a lograr en contra de nosotros tenemos tu dinero para defendernos y además tenemos contactos políticos de alto nivel y ese tipo de cosas, ¿no? Si se pudiese cuantificar el monto total, estimado o cercano del daño, doctor, ¿a cuánto más o menos asciende? Mira, yo tengo dos clientes que entre los dos están un poco por debajo de los $2 millones. Solo dos. ¿Y cuántas serían las víctimas de este caso, doctor? Aparte de los que mencionamos a Matías y a Gela. Y mira, hasta donde yo sé, había unas 20 denuncias más o menos entre los que estamos hablando y los abogados con los que todavía no hemos podido contactar. Y hay otros que yo sé que directamente se fueron, volvieron a Europa, se volvieron a trabajar y, digamos, dieron por perdido su dinero. Yo calculo que no son menos de 30. Terrible, qué terrible caso. 30 a $1 millón, métele en esto, son 30 millones de dólares. Sí. Es mucho dinero. ¿Este emprendimiento inmobiliario avanzó o quedó allí donde está? Porque en la página web de ellos, por lo menos estuve mirando ayer, todo lo que se ve es pura maqueta. No estamos viendo resultado de esa maqueta, doctor. Bueno, ese es también un argumento que ellos utilizan mucho en fiscalía, ¿verdad? Ellos, después de que te vendieron un terreno, demuestra que están avanzando con la parte de escrituración y titulación. Eso primero tenés que tener y después venderlo, para empezar, ¿ok? Después, hay algunas casas construidas, algunas cosas, pero también hay casas construidas en zonas que se inundan. Y ahora, una vez que ya se inundaron, están tratando unos canales o algo así para que nos inunde siempre, ¿verdad? Pero igual con las lluvias grandes, eso se inunda todo. Es una estafa por un dominio. Además también hablaba de que tenía una escuela o centro de salud, carne criada con pastura por ellos. No es cierto, la carne se compra en los supermercados, ¿verdad?
Ujú. O sea, es una estafa por donde lo mires. Claro, porque lo que ofrecieron en un principio es una especie de barrio cerrado donde todo era como una comunidad o un país Autosustentable. autosustentable dentro de otro país, ¿verdad? Exacto. Además también con una cosa muy natural, sin químicos, que está bien, a ver, yo quiero vivir así, pero no me engañes, ¿ok? Si me decís que me vas a dar una carne que vos mismo criaste en pastura, sin ponerle vacuna a la vaca, ¿verdad? Y sin darle no sé qué hormonas, no me vayas por una carne que compraste en el mercado, por eso se llama estafa. Ahora, doctor, Si me también, decís que tenés un centro de salud, tenés que tenerlo. ante esta suerte de indefensión en la que ellos se encuentran y de que tienen a la propia justicia paraguaya como verdugos y de eventualmente no prosperar ninguna acción, ¿existen aún instancias a las que plantearían recurrir llegado momento? Existen muchas instancias, hay incluso instancias internacionales, hay también cuestiones, digamos, no jurídicas, políticas que ellos pueden hacer, que las están pensando, ojalá no lleguen a eso, ¿verdad? De hacer una manifestación, encadenarse, este tipo de cosas. Y la instancia la vamos a votar todas, absolutamente todas. Esta gente no va, o sea, esta gente está acostumbrada a vivir en un país donde vos vas con un contrato y puedes cumplir. No importa quién es la otra parte, si es hijo de quién, o si tiene una foto con Santiago Peña, o si tiene plata, o si no pudo cumplir con ese enfermo, ahora se cumple el contrato. Bueno, y esta gente va a hacer cumplir con su contrato. Así es simple. Bueno, doctor, te agradecemos mucho por tu tiempo, por esta explicación. Nosotros estábamos dando seguimiento a este tema. En septiembre pasado hubo una manifestación contra la fiscal Rocío Rivas, justamente por no avanzar en la investigación. Y creo que como respuesta a esa manifestación fue la desestimación de estas dos causas. Lejos de avanzar con la investigación, la desestimó directamente. Así que vamos a seguir dándole seguimiento a este tema por una simple razón, doctor. Si le estafa a la gente que viene de otro país, ¿por qué no nos puede estafar a nosotros en algún momento? La gente acá no sabe lo indefensa que está. Cuando va a la fiscalía con las pruebas, con las fotos, bueno, acaban de matar a una chica que decía que me tienen que matar para que hagan algo. La fiscalía es la organización criminal más grande que opera en el país. Gracias, doctor, por tu tiempo y por estas consideraciones. Doctor Guillermo Ferreiro es el denunciante ante el jurado de enjuiciamiento a Rocío Rivas, a Juan Antonio Ruiz Díaz Gamba. Esta desestimación está apelada. El tribunal que debe resolver esta apelación está conformado por Juan Carlos Bordón, Mercedes Balbuena, Vicente Elisaur. La causa es Ministerio Público contra Juan Búquer y Edwin Anau, por casos de estafa y otros. Y queremos también recordar que las víctimas de la desestimación, aparte de ser víctimas de estafa, son Matías Polam y Gela Peite. Ahí está. Una de ellas vive en Colonia Independencia, el otro, su hijo tuvieron que enviarle para su pasaje, Néstor, para que regrese. Regresar. Vamos a hablar con la víctima en Colonia Independencia estos días, aunque esto se registró todo en Cazapá. El Paraíso Verde, la venta de humo más grande del Paraguay, y sigue impune, Néstor. Sigue impune, que es lo más peligroso, y como decía el doctor Guillermo Ferreiro, lo peor de todo esto es el daño que le provocan a la imagen país, también inclusive. Trasciende. Y Lapidario, la organización criminal más poderosa del Paraguay, se llama Ministerio Público. Ministerio Público, Fiscalía en Paraguay. Bueno. Y habrá que seguramente también